tomadura de pelo, un payaso de circo, resulta que está encabezando la posible lista de aspirantes del Partido Republicano de los Estados Unidos, ¿verdad? Que es este llamado Donald Trump. ¿Quién fue el que dijo que era me acordé de vos, dijo que era un primate A? Un primate alfa. Alfa, primate alfa. Y yo, ahí está Fernando, un primate alfa. O sea que es un primo de alfa. Mono le dijo, pero en todo caso sigue habiendo un bloque conservador, como todos los republicanos, que se oponen, dice que va a destruir el Partido Republicano. Entonces está amenazando a la dirigencia del partido de que si no reconocen su posición de que él puede perfectamente ganar ya en las próximas, que va a haber serios problemas de violencia. Y ya los hay con solo las excitaciones que él dirige a sus partidarios para que se porten como energúmenos, claro, han dado ya resultados, ¿verdad? Y hay unos... ¡Sáquenlo! ¡Péguenle! Hay un video muy particular que hizo una periodista, yo no me acuerdo cómo se llama ella, resume en unos pocos minutos todos esos actos de violencia realizados desde las filas de él. Y la verdad que es preocupante porque, por ejemplo, hay una escena en la que se ve a un señor, yo no puedo decir señor porque es un animal, pero no es alfa, canoso, con una gorrita ahí medio amilitarada, que empuja a una joven negra, pero con una violencia terrible, ¿verdad? Y se ve que lo hace con odio. Luego veo información en la prensa donde un periodista le pregunta por qué hizo eso y se justifica, ¿eh? Él se justifica, no está arrepentido, ¿eh? En vez de estar avergonzado. O sea que hay un caldo de cultivo ahí, ¿verdad? Creo que en todas las sociedades lo hay, ¿no? Sí, claro, claro. Ahora, el punto es que en esa simplificación que se va haciendo de candidatos, que ya se va eliminando gente, de los dos que quedan importantes en el Partido Republicano es que no hay donde, digamos, pero el tercero hasta ahora empieza a sonar. Sí, pero antes sonaba Rubio. Sí, claro. Para la dirigencia republicana tampoco les gusta Cruz. No, pero es ¿quién que es el tercero que mencionaste? Cacique. Es uno que acaba de empezar a salir ahí en Ohio. Gobernador de Ohio. Sí, ese ni sonaba siquiera. No. Y de pronto... Y cuando les preguntaban a toda la runfla de candidatos, era el más cuerdo, el más razonable, el más conocer de los temas que le preguntaban. Pero entre Trump y Ted Cruz es como escoger entre el diablo y Satanás. Sí. Yo no veo mucha diferencia. Exactamente. Y el otro no sé si será Lucifer, pero al final de cuentas... No, el otro es... el otro que acaba de retirarse, Rubio. Rubio no. Rubio es un ignorante de tabla rasa, ¿verdad? Y tremendo también, ¿no? No, pero es que el Ted Cruz ni siquiera habla español, siendo latino en Estados Unidos. ¿Verdad? Es decir, ese está peor por dicha no habla español para que no lo confundan con un tico, ¿eh? Bueno, ya lo tendría discriminado Trump. Lo que alguien decía por ahí en una caricatura que lo más recomendable es hacer alrededor de Trump lo que el gobernador de California dijo que si gana Trump él querría hacer alrededor de California, una pared. Pero no, vamos a ver, cuando uno se enfrenta a ese tipo de cosas, la ve, no la cree al principio, pero simplemente es que eso no es un resultado, o más bien, eso es un resultado, no es una expectativa, ya ocurrió, es decir, hay un empoderamiento
de un sector de la sociedad en Estados Unidos que es, la verdad es que yo creo que ya hay que decirle fascista, ¿verdad? Racista, que lo hace a uno pensar en lo injusto que uno mismo fue con otras personas, porque por ejemplo, yo le tenía como mala opinión tenía de Lyndon Johnson, pero resulta que si me pongo a ver ya en retrospectiva, y por dicho uno llega viejo y tiene la oportunidad de hacerlo, y la verdad es que Lyndon Johnson, aunque con la política latinoamericana fue un rinoceronte, pero en la política interna, en relación con los derechos civiles, fue un estadista. Uno se da cuenta de que tomó decisiones realmente sólidas con respecto al problema de la discriminación racial, toda esa cosa. Siguió la política de los Kennedy, sobre todo de Bobby. Pero se enfrentó como con mucha decisión a lo que había que hacer. Es decir, él podía ser tosco, como lo era, Sí. pero lo hizo con una claridad muy grande y uno pensaba, tal vez por eso es que no le quería dar, hacer concesiones a él, porque uno daba por sentado que él ya había abierto el camino para que eso no fuera imposible retroceder. Pero cuando uno ve lo que está pasando ahora, dice, no, algo se quedó ahí. Es como cuando a alguien le estirpan un cáncer y pasa 10 años bien y de pronto vuelve a aparecer, claro, y ahora peor. Eso es lo que uno piensa, ¿no? A mí, digamos, en ese enfoque que se hace de análisis de la política norteamericana, me preocupa el uso del populismo que se está usando como concepto para señalar a Trump, porque se habla de un populismo de derecha, pero ¿qué ofrece él en términos populistas, digamos así? Porque él no está ofreciendo, digamos, políticas de gobierno todavía que tengan ese carácter para que se le diga de esa forma. Él lo que está ofreciendo es un lenguaje ultra radical, extremista, claro, filonazista, xenófobo. Es decir, eso no es populismo. Eso no es populismo, esas son otras manifestaciones de tipo político que tienen que tener otro nombre. Claro. Pero me parece preocupante eso. Hay le dicen ¿cómo se llama? El filósofo más peligroso de Europa, ese Slavoj Žižek. ¿De dónde? Él es esloveno. Ajá. Él, mucho antes de que todo esto ocurriera, eso es lo más interesante del asunto, casi como que está haciendo una predicción de esto y hace un análisis del populismo y demuestra, él cree demostrar, y por lo menos yo creo que lo hizo, que el populismo es un fenómeno que se puede dar desde la derecha y desde la izquierda, sí, claro, en la medida en que hay una utopía que se vende. O sea, claro, él usa el eslogan las ideas mayoritarias, las ideas hegemónicas nunca son las de la clase hegemónica. Un poco así, no exactamente, pero el asunto es que sí, hay deseos de la mayoría que se expresan. Por ejemplo, la mayoría quisieran que ahorquen en los postes a los banqueros de Estados Unidos. Claro. Entonces, tanto él como Sanders lo proponen, lo ofrecen en cierto modo. En ese momento... No, pero Trump no dice eso. No, claro que sí, pero no así. Pero los está denostando. No, Sanders tampoco propone que los ahorquen. Pues más o menos, que los fumiguen, dice. Pero, o sea que hay un robo que le hace la clase dominante a la mayoría cuando coge las necesidades que expresa la mayoría y las adopta, pero solo para la exhibición, y lo puede hacer desde la derecha o de la izquierda. Oíme, hay una frase que dibuja lo que pasa con esa actitud monetarista de algún país que es exacta,
que fue de Juan Pablo II, el capitalismo salvaje. Eso es. Es decir, son como esas máquinas vacuum cleaners, ¿verdad? Así, recogen todo, lo acumulan en un punto y el resto que se vaya para el... Ustedes saben para dónde. Sí, eso no es... es más nuevo ahora. Yo digo que a partir de... Vamos a ver. Arranca con yo no sé Hitler era un populista, digámoslo así. Bueno, yo creo que sí. Sí, era Claro. populista, pero Y desde que Mussolini era... también. Desde que era... No, yo pienso que es una forma de ver las cosas desde otro ángulo, porque a mí me parece que volvemos a una especie de los caudillismos que existían en el siglo XIX en el continente, solo que aquí, digamos, renovados en términos de la época actual. Lo de las ideas dominantes y eso, ese siempre va a ser un tema como de discusión profunda, ¿verdad? Si el grupo que es hegemónicamente dominante impone sus ideas o no, ¿verdad? Pero más que imponer sus ideas, lo más importante es que imponga su dominación de una manera aceptada. Sí, sí, Es decir, que el grupo que ejerce dominio en una sociedad logre manifestarle al resto de la sociedad que ese dominio es natural, necesario, justificable y que la gente se identifique con eso. Y eso es lo que podemos llamar ideología. Cuando se justifica ese dominio, no importa quién sea. Exacto, ¿Verdad? sí. Quien está en contra de esa dominación lo que tiene es una conciencia de clase, digámoslo de esa forma, de que no acepta que haya dominación o esa justificación de poder o dominio. Creo que aquí es donde está, pero al mismo tiempo hay quienes no tienen esa conciencia de clase, no son los que producen la ideología para justificar su dominación, sino que son aquellos que aceptan, ahora sí, la ideología como propia, que es lo que sucede con estos fenómenos tipo Trump y esos. Sí, pero es que ¿verdad? son las... Donde entonces lo que tienen es como una falsa conciencia de las cosas. Se son pone como una alfombras máscara. sociales. Es que Falsa conciencia. Eso es decir, ¿Cómo? no. Asumen la ideología como propia y la justifican. Y entonces uno ve un negro defendiendo a Trump. Claro. Ah. O la nicaragüense que... O las nicas defendiendo a Trump. Una Sí. nicaragüense que vive en Estados Unidos, está radicada allá, defendiendo a Trump. Entonces, Claro. Bueno, una eso hija es mía le natural. mandó un Eso es recado. natural. Yo no sabía que tantos parientes de Somoza vivían en Estados Unidos. Claro. Es como una máscara. Que Sí, se pone, una máscara, y exactamente. entonces acaban por aceptar que la política es teatro. Sí, Pero sí. que el teatro... Y al estilo griego usan las máscaras. Claro, ese Tragedia y comedia. Claro. Ese teatro se usa para calmar a la gente, para hacerle creer que lo que está ocurriendo en el teatro es la realidad. Sí, claro. Ese es el problema, claro. Y Pero la finalmente, máscara- en eso no hay diferencia entre la política de El Estados problema es si la máscara en este caso político sirve para decir cosas que no son las que el que tiene la máscara quiere expresar. Nada más las dice por Exacto. ganarse al público. Bueno, en el caso de Trump, efectivamente es más cara. Tiene más plata. El problema es que Trump sí tiene ligada la lengua con su cerebro. Ese es el Sí, problema. Definitiva. Y Pero tiene hay algo- tostado el cerebro en ese Hay sentido. algo que, Ah. lo que dijo este primate alfa, Sí, lo sí. que así lo calificó, es un primate alfa, que uno lo escucha y con mucho cuidado, porque en una de esas reuniones que hacen en Fox y tal, uno de los expositores dijo, es que la verdad que uno lo oye hablar y dice, hombre, sí, pues tiene razón. Puede tener razón. No hay ideas. Es decir, son alaridos, gritos, estentorios. No hay nada que venga directamente del cerebro a la lengua. Son manifestaciones de un primate. Aquí lo interesante sería saber si el público anti-TLC de Costa Rica estaría pro-Trump, porque él está contra los tratados de libre comercio. Bueno, es que eso, Sí, eso sí, es un sí. detalle, eso es un detalle. El otro ¿Estará día, la izquierda centroamericana a favor de Trump? La pregunta contundente, solo por justamente- estar en contra de los tratados. justamente era lo que yo me planteaba el otro día cuando tuve un pequeño zipizape con algunas personas. Zipizape no, pues gente que discrepaba
a raíz de unas declaraciones un poquito viejas ya del año pasado de Madame Le Pen, Mademoiselle Le Pen, Marina Le Pen. Ella... Anotico, la Roca Le Pen. La Roca Le Pen. Exactamente. Resulta que esta señora... La vieja Le Para Pen. significarlo mejor. En un ambiente parlamentario describía unas realidades, las describía de una manera que yo las compartía, y además no solo las compartía, sino que ya yo las había leído y he oído de algunos eurodiputados de la izquierda, incluso de uno que es un eurodiputado comunista francés. Entonces yo lo único que dije, con respecto a eso que ella expresaba ahí, en ese momento, muy circunscrito el asunto, que estaba de acuerdo. Entonces me empiezan a llover pedradas porque ahora hay cosas que yo puedo decir ahora que fulano de tal en la política costarricense es muy feo. Yo sé que mucha gente va a estar de acuerdo, pero no va a decir que es que estoy diciendo que es un tonto. Es la misma situación. En el caso de Trump, justamente, piense, ahí es donde uno comienza a pensar, el infeliz se da cuenta dónde toca las fibras sensibles de la gente y se la gana diciendo sobre una cosa específica algo que va a permitir que se la gane. Que la gente aunque quiere el oír. resto diga que el que está viéndolo es un imbécil y todo lo demás, ¿verdad? ¿Qué es lo que él dijo en otros momentos indirectamente, pero sobre los nicaragüenses? ¿Qué es lo que él dijo en realidad indirectamente sobre los negros? Pero ahora resulta que nos encontramos a una nica y un negro Sí, claro. diciendo que Y lo un va a... negro profesional, un Sí. médico. Sí, Sí, claro. Para mí fue sorprendente. Entonces, Eso es. Inaceptable, ni siquiera sorprendente, porque eso no puede ser. Lo que pasa es que no se puede. La mente humana es tan compleja que uno... Alguien a ese... Eso decía el conde Drácula. La mente humana está llena de extraños complejos. Ah, bueno. Conde Drácula. Y de muchas proteínas. con buenos colmillos. De buenos colmillos. Sí. Pero sí. Yo no podía creer lo del negro, me parecía bestial. Sí, Eso es lo que le dijo la entrevistadora, que Sí. tengo la impresión de que usted perdió parte del alma. No. Sí. Pero si da unas declaraciones Trump diciendo que él está convencido de que él puede ganar, creo que dijo algo así como el 80% de la población negra en su favor. Mire, él está tirando unas líneas que uno dice, ¿qué es esta cosa? ¿Para dónde va? Sí. Ah, sí, porque al final de cuentas son frases que tal vez las dice por decirlas, pero deben tener algún asidero en encuestas que él hace, que maneja y que tiene cómo manejarlas, digamos, para decir cosas que tienen ese impacto Pero de fíjate, decirle a la gente lo que la gente quiere oír en Estados Unidos. Las respuestas, por ejemplo, con lo que él dijo primero de Sanders y después Sanders contestó, lo puso en su sitio. Entonces, ayer o antier dijo, es que Bernie, porque es así, respetuoso, ¿verdad? Es que Bernie nunca pudo hacer dinero y eso es lo que lo tiene a él. Pero además le dijo comunista. Sí, no, bueno, pues eso fue lo primero, que era comunista. Sí, claro. Que Bernie lo puso, pero Sí. bien pintado. Usted no Ahora, sabe lo ni que lo que pasa está es que- hablando. Hay otra parte del fenómeno que yo creo que a mí se me parece mucho a lo que pasó en Alemania, pero no por... vamos a ver, es muy cajonero decir, es como Alemania. Bueno, no, pero hay A mí se me detalles. parece más al Duce. Bueno, en Alemania, cuando a Hitler lo llamó el presidente de Alemania, Sí, que era Hindenburg. Hindenburg, Hindenburg, sí. a formar gobierno, era la República de Weimar, la Constitución de Weimar. Entonces el presidente lo llama a formar gobierno atenido a las reglas de la Constitución de Weimar. Cando II. Pero no, él, a mi juicio, estaba convencido de que era tan estrafalario Hitler, tan sin base ideológica, tan loco, que rápidamente se iba a desprestigiar, entonces iban a llamar de nuevo a elecciones, en medio de una crisis,
y iba a haber entonces una victoria de la combinación católicos y socialdemócratas. Pero eso es lo que vos crees que él pensaba. No, porque es que yo no creo que fuera tan imbécil como para creer que Hitler servía para Bueno, algo. Hindenburg no era tampoco un intelectual. No, hombre. pero no, es que hay que ver también, uno tiene que pensar en que un estadista como él no puede haber llegado ahí sin haber tenido un mínimo de sentido, al menos común. Entonces, se monta Hitler y Hitler se había olido la excepcionalidad que permitía la Constitución de Weimar en caso de emergencia, la invocó y se montó sobre ella y nunca terminó con ella. Y quemó el Bundestag. Claro, cuando el hizo Bundestag, quemar el Bundestag era parte del plan Claro, para dar... Pues, ¿qué no puede mandar a hacer a esa partida de energúmenos que tiene Trump? Pero los dirigentes del Partido Republicano son los irresponsables Pues que claro, al principio lo vieron como una como un cosa ahí payaso. distractiva. Sí, que- Graciosa. Claro. Sí, Y sí, se lo sí. llevó la Trump. Y así le pasa a ciertos partidos políticos de Se América lo Latina llevó la cuando Trump. nombran a ciertos tipos que después no hayan cómo quitárselos de encima. El Y no fenómeno quieren, de y no quieren GW quitarse aquí, de encima. Es decir, sí, ¿Cómo? es el fenómeno de GW aquí, que hubo un momento en que gente más o menos pensante decía, tienes razón este carajo, tienes razón. Y, No, pero eh, yo fui a tres, No. yo fui a 3 manifestaciones de GW, no porque lo apoyara, sino porque Por ver. era tan iba en la yegua. divertido oír decir estupideces. A la de Alajuela no me la podía perder. Yo sacrifiqué un montón de cosas para ir a Alajuela a mezclarme con la gente del barrio del Carmen, que toda estaba oyéndolo ¿Cómo ahí. se llamaba la yegua? Ella Gitana. andaba- Gitana, él andaba con gitana por todos lados. No, tirarse en paracaídas, Bueno, luchar ahí en el sí, gimnasio, hacer la Bueno, lucha ahí sí que hay que libre en el gimnasio. aterrizar. Agarrar a tiro en la casa de... Sacarle el reloj de al día siguiente de las elecciones. Así fue. ¿Un Rolex? Sí, sí, Ah. sí. Sí, sí, sí. Sí que hay que aterrizar. Sí.